Sí, pero sí. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días, ¿me escuchas? Hola Ignacio, buenos días, ¿me escuchas? Yo te veo perfectamente. Te escucho. Vale, perfectamente. ¿Puedes por favor compartir pantalla cuando puedas? Solo por comprobar que funcione, ¿vale? Sí, vamos a ver. Nada, solo por comprobar. Sí. Que te autoriza, te he puesto como colaborador, ¿vale? Entiendo que podrías hacerlo. Vamos a ver. Y ahora... Perfecto, perfecto. Ya veo tu pantalla, que era mi duda. ¿Sí? ¿Se ve la presentación? No, la presentación no. Veo tu pantalla. De momento Vale, no. espera un momento entonces. Espera. Sin problema, sin problema. Espera que vamos a cerrar cosas. Vamos a cerrar cosas. Esto, vale, y ahora dejar de compartir. Y ahora vamos a compartir. Y Si vamos quieres, a activa pantalla la presentación. completa. Esto, vale, compartir. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí, bueno, sí. Veo el PowerPoint. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Sí. Vale. Ya hay gente que se está agregando, ¿vale? Vale. Bueno, a todos, buenos días a los que ya estáis. Vamos a esperar unos minutos, que estamos citados a las 10 y en breve comenzaremos. Quedarán las líneas de chat abiertas a partir de las 10 para que podáis hacer vuestras preguntas, vuestras consultas, ¿vale? Y luego cuando el ponente abra el turno de preguntas o según él lo gestione, iremos un poco haciendo interactivo. Pero bueno, ya os contará Nacho, ¿vale? Voy a cerrar el micro de momento y luego sobre las 10 volvemos. Saludos.
Hola. Un minutinho, vale, xa despois. Un minutinho e xa empezamos. Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a estar dando inicio a esta pequeña videoconferencia, este webinar. Buenos días a todos, soy Jorge González de la oficina Acelera Pyme, proyecto de la Diputación Torese, programa Acelerou, y estas jornadas que se van a impartir el día de hoy están enmarcadas dentro de la programación de formación y actividades formativas del programa Acelerou para pymes, autónomos y emprendedores. Ahora os voy a dejar con Ignacio Fontaíña de Evol Galicia. Él es agente digitalizador, tiene experiencia en todo lo que tiene que ver con CRM y este tipo de cosas, ¿vale? Así que le doy la palabra a Ignacio. Estará disponible el chat y él irá controlando los tiempos para que hagáis preguntas o la forma que él considere oportuna durante este tiempo. Este webinar va a ser grabado y va a ser subido a la página Acelera Pyme de Diputación para que todos podáis volverlo a ver. Ahora cedo la palabra a Ignacio. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Jorge? Antes de nada, por favor, lo que sí que os pediría es si podéis apagar los micros, ¿vale? Para que no se escuche interferencias y así que vaya un poco todo mucho más rodado, ¿no? Bueno, pues nada, como comentaba Jorge, yo soy Ignacio Fontaíña, soy director de desarrollo de Evol Galicia. En Evol Galicia, principalmente nuestro objetivo es ayudar a las empresas a que se digitalicen y que sobre todo automaticen los procesos, ¿vale? En este caso, hoy vamos a hablar de lo que es la Ley Crea y Crece, lo que es la facturación electrónica, lo vamos a dividir en estos contenidos, vamos a hablar de lo que es en sí, lo que es la facturación electrónica, lo que es la facturación antes de la Ley Crea y Crece, vamos a hablar de lo que es la Ley Crea y Crece, vamos a explicar cuál va a ser el nuevo flujo de facturación, vamos a explicar también los nuevos actores que entran en este nuevo ámbito, ¿vale? En el que todos nos vamos a tener que enfrentar y a partir de ahí, pues, resolveremos todas aquellas posibles dudas que puedan surgir de la presentación, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar. ¿Qué es la facturación electrónica o qué es una factura electrónica? Pues mira, una factura electrónica, al final, es una factura que se recibe en formato electrónico, ¿vale? Tiene los mismos efectos legales que la factura en papel o la factura en PDF a la que estamos todos acostumbrados. Tiene que incluir toda la información necesaria y debe garantizar estos tres conceptos: legibilidad, autenticidad e integridad, y deben estar firmadas electrónicamente, ¿vale? Cuando hablamos de facturas electrónicas, hablamos de dos tipos de facturas. Hablamos de las facturas con datos no estructurados y hablamos con facturas con datos estructurados. Cuando hacemos referencia a las facturas con datos no estructurados, estamos hablando de todas aquellas facturas que estamos recibiendo en PDF, ¿vale? Firmadas electrónicamente. Y cuando hablamos de facturas con datos estructurados, estamos hablando de facturas que solo y únicamente van a ser interpretados por sistemas informáticos. Dentro de las facturas con datos estructurados tenemos varias tipologías. Tenemos en este caso lo que se denomina el XML y tenemos las que se denomina EDI. Y dentro de cada uno de esos dos casos tenemos diferentes tipologías. En XLM trabajamos o se puede trabajar con Facturai, VL o C2 y en EDI con EDIFAT, ¿vale? Es importante que tengamos este concepto claro porque al final cuando nosotros vayamos a trabajar y vayamos a ampliar lo que es la facturación electrónica, posiblemente tengamos que utilizar varios formatos de facturas estructuradas, ¿vale? Y sobre todo, también debemos tener en cuenta que esto al final no es una imposición de España, sino que al final es una tendencia que sobre todo se va imponiendo en Europa. Aún así, ya hay países en los que ya están obligados a realizar la facturación electrónica
y más cerca de nuestra, pues lo podemos tener en Italia, ¿no? Pero ya, por ejemplo, Portugal, Alemania, Polonia, Bélgica, Croacia o Grecia ya han anunciado que entre este año y el próximo año pues será obligatorio todo lo que es la facturación electrónica. Un dato importante, ¿vale? En España, a partir del año que viene, existirá la obligatoriedad de que se emitan todas las facturas con datos estructurados, ¿vale? Vamos a centrarnos un poco en este de datos estructurados. ¿Qué es datos estructurados o qué es un XML? Al final el XML, como a nosotros nos gusta decir, es el PDF es interpretado o puede ser interpretado por los humanos, mientras que el XML sería solo interpretado por sistemas informáticos, ¿vale? Este formato lo que nos va a permitir es interpretar de forma automática y fiable los metadatos, es decir, la información que lleva esa factura nos va a permitir que podamos de alguna manera interpretar los datos de una manera más cómoda, ¿vale? El lenguaje marcado extensible es el XML, aunque el XML, como comentamos en el anterior slide, puede tener diferentes tipologías y después iremos un poco desgranando la importancia de esas tipologías, ¿vale? Y este XML lo que nos va a permitir es el intercambio de información entre diferentes sistemas de computación, ¿vale? Bases de datos o aplicaciones, ¿vale? Para que entendamos un poco qué es un XML, pues aquí podemos ver en el lado izquierdo de la pantalla lo que sería un XML y en el lado derecho sería lo que sería una factura tipo a la que estamos acostumbrados. Como podéis ver, al final el XML es muy parecido a un lenguaje de programación, contiene la misma información a la que estamos nosotros acostumbrados en una factura normal de las que recibimos diariamente. Lo único, como podéis ver, es que al final esa información va a ser interpretada por un sistema informático, ¿vale? Esto también es positivo, también tenemos que ver un poco toda la parte interesante de todo esto, ¿no? Y es decir, al final esto nos va a permitir que cada vez que recibamos una factura de un proveedor y cada vez que esa factura la podamos de alguna manera interpretar y pueda ser interpretada posiblemente por alguno de los sistemas que actualmente o que tendremos dentro de la empresa, también será mucho más fácil el poder volcar esos datos. ¿Por qué es mucho más fácil el poder volcar esos datos? Porque al final todos esos datos vendrán de la misma manera, ¿no? Como veis ahí en la pantalla. Mientras que, por ejemplo, hoy en día, cada vez que recibimos una factura en PDF, dependiendo del proveedor que nos envía esa factura, pues los datos pueden variar. El formato de fecha, el tipo de cómo viene el importe, cómo viene la base imponible. Por lo tanto, para nosotros a veces el poder llegar a contabilizar o llevar un control de esas facturas, pues es un poco engorroso. Es un poco engorroso porque al final requiere de un tratamiento manual muchas veces por parte del usuario para introducir esos datos en los sistemas que tenemos actualmente. Mientras que a través del XML pues va a ser muy sencillo, ¿vale? Porque esos datos al final, como venimos diciendo, vamos a chuparlos de tal manera que después los podamos volcar en los sistemas que nosotros utilizamos, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de la facturación electrónica, y en este caso parece una novedad, tenemos que tener presente que ya la facturación electrónica, ya existen sistemas de facturación electrónica actualmente, ¿vale? Ya existe el FACE, ¿vale? Que es para el envío de todas esas facturas cuando trabajamos con el sector público. Ya existe la plataforma FACE B2B, que es un sistema que actualmente disponemos las empresas para el envío de las facturas entre cliente-proveedor, proveedor y cliente, que podamos optar por él, y al mismo tiempo esta plataforma también es obligatorio para todos aquellos contratistas, subcontratistas de un contrato de servicio público por importes superiores a 5.000 euros. Y desde hace ya algún tiempo en las Haciendas Forales de Navarra ya se está utilizando el Ticket Buy, ¿vale? Aún así, también ya existe desde hace tiempo todas aquellas empresas que facturan más de 6 millones de euros tienen que utilizar el SI, que es el sistema de reporte fiscal, que están obligadas a, en menos de 4 días, de informar de todas aquellas facturas que emiten y de todas aquellas facturas que reciben. Por lo tanto, cuando hablamos de facturación electrónica y hablamos ya de sistemas que ya se están utilizando de facturación electrónica, esta nueva ley que están de alguna manera, que nos están haciendo, que nos sumamos todos, es poner que todas las empresas y autónomos al final
utilicen estos sistemas que ya se vienen empleados en algunos sectores o con algunos clientes, pues al final de alguna manera es homogeneizarlo, ¿vale? No se trata de otra cosa. Es decir, que al final que todos nosotros utilicemos este tipo de sistemas de facturación electrónica que ya se vienen utilizando en diferentes entornos, ¿vale? Entonces, ¿a quién afecta realmente la ley? Pues sin la ley, es decir, actualmente, como venimos diciendo, ya es obligatorio para todo lo que es organismos públicos, para aquellas empresas que las quieren utilizar o para aquellos subcontratistas con importes superiores a 5.000 euros, y cuando entre la ley Crea y Crece, esa obligatoriedad será para todas las empresas y autónomos de este país, ¿vale? Para la emisión a clientes privados, y la única salvedad es que no se va a utilizar para aquellas facturas que se emitan a personas físicas, ¿vale? Es decir, a cliente final. Por lo tanto, ya existe en España una ley para implantar la facturación electrónica, ya la facturación electrónica ya es obligatoria, como venimos diciendo, ya desde el 2015, y ya actualmente ya podemos utilizar plataformas públicas y gratuitas que nos permiten interactuar entre nosotros y el cliente, por ejemplo, ¿vale? Vamos a entrar un poco en la ley Crea y Crece, o lo que es la facturación electrónica. Y aquí en esta parte también vamos a tocar un poco lo que es la ley antifraude, ¿vale? Para que también entendamos, porque va una unida de la otra, ¿vale? Cuando hablamos de la ley antifraude, hablamos de una ley que lo que nos obliga es principalmente a las empresas a que tengamos que facturar o emitir facturas a través de programas informáticos homologados por Hacienda, ¿vale? Entonces, eso es la ley antifraude o Verifactu, que también habréis escuchado de ella, ¿vale? Una vez que nosotros emitimos la factura a través de esos programas homologados por Hacienda, lo que tendremos que hacer con la ley Crea y Crece, que es la ley de la facturación electrónica, será esa factura subirla a una plataforma que nos pondrá a disposición Hacienda para que mi cliente pueda, de esa plataforma donde yo deposito esa factura, pues mi cliente se tendrá que descargar esa factura de esa plataforma. Es decir, cambia un poco el concepto. El concepto no es ya el envío de la factura directamente, como actualmente estamos haciendo principalmente todas las empresas, sino que esa factura al final lo que vamos a tener que hacer es subirla a una plataforma de Hacienda para que nuestro cliente nos la descargue, ¿vale? Pero lo que tenemos que tener claro es una cosa. Al final, dentro de todo esto, lo que nos van a obligar es que a partir del año que viene para empresas va a ser obligatorio la emisión de facturas a través de un programa homologado, y a partir de mediados del año que viene va a ser obligatorio para todos los autónomos, ¿vale? Hay excepciones que las iremos viendo, ¿vale? Pero es clave. Y a partir de ahí, el año que viene se prevé que ya entre también que esas facturas que emitamos a través de esos programas informáticos las tengamos que subir a la plataforma, ¿vale? Va un poco lento. Esto ya se publicó, ya lo de la ley Crea y Crece, lo de la facturación electrónica ya se publicó en septiembre del 2029. Aún así, ¿vale? Se le dieron 6 meses de plazo para la publicación del reglamento. Cumplido el plazo el 28 de marzo del 2023, pero aún no estaba publicado dicho reglamento. El 15 de junio del 2023 se publica el borrador. El 6 de marzo del 2024, del año pasado, se envía a la Comisión Europea para la revisión de ese borrador y que realmente lo valide, porque como os he dicho al principio de la presentación, esto no es una imposición de España, esto es una imposición de Europa, ¿vale? Donde todos los países que integran la Comunidad Económica Europea tienen que aplicar esta metodología de facturación, ¿vale? Por eso el borrador que al final desde aquí se diseña se envía a Europa para que Europa al final corrija o valide un poco los parámetros de dicha regla, ¿no? A partir de ahí se publica una nueva versión con esas observaciones o esas indicaciones de Europa, ¿vale? Que es el 5 de marzo de este año, y a partir de ahí empiezan las alegaciones públicas, que está abierto o estaba abierto hasta el 7 de abril. A fecha de hoy aún no tenemos un reglamento definitivo con respecto a lo que es la facturación electrónica. Lo que sí que tenemos claro y que iremos ahora un poco a continuación desgranando
son una serie de particulares que nos van a obligar cuando entre en vigor esta ley, ¿no? Y en principio, cuando entre en vigor esta ley, que previsiblemente se estima que puede ser a lo largo del 2026, con una tendencia más al final del 2026, una vez publicada, todas aquellas empresas que facturen más de 8 millones de euros tendrán que adaptarse a dicha norma en un año y todas aquellas empresas que facturen menos de 8 millones de euros tendrán que adaptarse a dicha norma en 2 años, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener presente que en cuanto la norma ya esté totalmente confirmada, pues a partir de ahí empieza a contar el tiempo, ¿vale? Para que todos nos podamos adaptar. Importante, como veis en la última línea, y que tenemos que tener muy presente, ¿vale? Es obligatorio a partir del 1 de enero del 2026 que todas las empresas, como os dije antes, facturen a través de un programa homologado por Hacienda, ¿vale? Y a partir de mediados del 2026, esa obligatoriedad será para los autónomos. Eso va referenciado a la ley antifraude, Perifactu, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro son estas dos leyes. Primero va a entrar en la ley antifraude, que como venimos diciendo es el principio del año que viene, ¿vale? Empresas, el primer nivel será para empresas, y es una ley que el destinatario es, sobre todo, la que lo impone es la agencia tributaria, ¿vale? Y su principal objetivo es reducir el fraude fiscal. Es decir, lo que quieren hacer o lo que de alguna manera con esta ley lo que quieren que hagamos en las empresas es sobre todo evitar, y lo ponemos aquí para que lo veáis, ¿vale? Es evitar sobre todo lo que es el fraude y combatir los programas de doble uso, es decir, esa doble contabilidad, ¿vale? Os explico un poco más un poco de qué va esta ley, ¿no? Como os dije, al final va a ser obligatorio que todos nosotros empleamos un programa. En ese programa tiene que estar homologado por Hacienda, ¿vale? ¿Y por qué tiene que estar homologado por Hacienda? Porque lo que vamos a hacer a través de ese programa serán emitir facturas. Esas facturas que nosotros vamos emitiendo el programa va a tener que disponer de un registro, que ese registro va a ser único, de tal manera que tiene que ser correlativo, de tal forma que cada vez que yo emito una factura, esa factura queda registrada, emitiré una segunda factura, seguirá quedando registrada, por lo tanto tendrá que quedar ese registro único donde se va teniendo una continuidad de todo eso, ¿vale? Una vez que esa factura nosotros la emitimos, el programa tendrá que tener una comunicación con Hacienda para que Hacienda nos reporte un código QR que se va a incorporar dentro de esa factura, ¿vale? Cuando se incorpore ese código QR, lo que va a hacer esa factura ya quedará registrada en Hacienda. Por lo tanto, todas aquellas empresas que actualmente no están utilizando un programa informático, todas aquellas empresas que actualmente están facturando a través de Excel, que están facturando a través de Word, que están facturando a través de otros sistemas, eso no va a estar permitido, ¿vale? Vamos a tener que facturar a través de un programa de gestión que nos permita llevar una trazabilidad de todo lo que nosotros vamos haciendo, ¿vale? Eso tiene que ser, por eso se dice que tienen que estar homologados por Hacienda y al mismo tiempo ese programa lo que va a hacer es comunicar con Hacienda para que Hacienda nos devuelva un registro que es el código QR, que ese código QR es el que se va a implantar dentro de la factura que nosotros le vamos a tener que hacer llegar a nuestro cliente, ¿vale? Con ese código QR al final va a ser, tiene la información de destinatario, fecha, importe y ahí en ese código QR ya es donde queda totalmente registrado. Por lo tanto, una vez que nosotros hagamos una factura, si esa factura de alguna manera no es correcta, lo que nosotros tendremos que hacer será una factura rectificativa o un abono de esa factura. ¿Por qué? Porque, como os venimos diciendo, al final lo que tenemos que llevar es una trazabilidad y todo tiene que estar perfectamente justificado. Por lo tanto, esas acciones que a veces hacemos en las empresas, que de una factura que enviamos al final modificamos esa factura, eso no se va a poder realizar, ¿vale?
Otra de las cosas que al final nos va a permitir la utilización de estos programas, como os venimos diciendo, es que a la hora de emitir la factura, los programas ya te van a emitir en formato XML, ¿vale? ¿Para qué? Para que ya de alguna manera ese formato ya esté preparado para que el día de mañana, cuando tengamos que sumarnos a lo que es la facturación electrónica, pues ya podamos subir esa factura en ese formato a la plataforma de Hacienda, ¿vale? Cuando hablamos de la ley Crea y Crece, al final estamos hablando sobre todo que lo que quieren con esa ley es acortar los periodos de pago y sobre todo facilitar el crecimiento. ¿Y por qué quieren acortar los periodos de pago? Porque, como venimos diciendo, al final, cuando nosotros emitimos una factura y esa factura la vamos a tener que depositar en la plataforma de Hacienda, ¿vale? Nuestro destinatario recibirá una notificación donde él entrará con su certificado en esa plataforma de Hacienda y tendrá que descargarse la factura que nosotros le hemos emitido. Cuando ese cliente que se descarga esa factura de esa plataforma, lo que tendrá que indicar es si acepta o rechaza dicha factura. Una vez comunicada esa aceptación o ese rechazo de esa factura, esa información se sube a la plataforma de Hacienda, queda registrado la aceptación de la factura en sí y al mismo tiempo también tenemos que informar de cuándo va a ser el pago efectivo de dicha factura, de tal manera que esa información también reside en la plataforma de Hacienda, ¿vale? Se habla que la fecha máxima prevista de pago serán 60 días, ¿vale? Ya hoy en día, ya por ley, no estamos obligados a pagar en menos de 60 días una factura, lo que pasa que muchas veces, pues dependiendo un poco la tipología de empresa, de sector, pues no se está cumpliendo. Lo que pasa que ahora, con esta plataforma y quedando todo registrado, pues al final tendrá unos datos Hacienda que lo que les permitirá realmente es ver si las empresas cumplimos, ¿vale? Cumplimos con esos periodos de pago. Por eso, lo que os ponía antes, al final, lo que intentan con esto es, de alguna manera, es que las empresas acortemos todo lo que es el periodo de pago. Es verdad que al final estamos hablando para empresas y para autónomos, pero sí que es verdad que al final la obligatoriedad, sobre todo de esta ley, implica que vamos a tener que facturar en facturas con datos estructurados. Facturai y VL. Facturai, para que lo tengáis en cuenta, es de España, VL ya es un formato más global. Desde un inicio en el borrador se hablaba de Facturai, pero ya desde hace unos meses están incorporando que también VL. ¿Y por qué VL? Porque al final lo que quieren hacer es que los sistemas estén adaptados para que si nosotros el día de mañana tengamos que facturar o hacer una factura a Portugal o cualquier país de la Comunidad Europea, pues que al final ese formato sea interpretado por los sistemas que tengan esos países, ¿vale? Por eso es importante que al final los sistemas que nosotros empleemos nos permitan el hacer ese formato estructurado y que nos permitan hacerlo en varias tipologías de ese formato, ¿vale? Será obligatorio para todas aquellas empresas y autónomos, con excepciones, ¿vale? Deberemos de olvidarnos del uso del papel. Como os decía antes, al final, facturas con datos estructurados interpretados única y exclusivamente por sistemas informáticos, ¿vale? Por lo tanto, ya lo que va a implicar también esta ley y lo que nos va a obligar dentro de las empresas es que también, de alguna manera, digitalicemos todos los procesos que actualmente estamos acostumbrados a hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final todo será de una manera digital. Recibiremos de la factura de una manera digital, será interpretado por un sistema informático. Por lo tanto, a lo que estamos a lo mejor acostumbrados ahora, que recibamos una factura, esa factura la imprimamos, una vez que la imprimamos, pues lo tenemos sobre la mesa, introducimos los datos, pues todo eso cambiará, ¿no? Al mismo tiempo, estamos obligados también a que los destinatarios puedan visualizar esas facturas de forma gratuita, sin necesidad de imprimirlas, durante 4 años, ¿vale? Y obliga a las empresas a ofrecer servicios de facturación electrónica capaces de operar entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Lo iremos viendo un poquito más adelante porque entran en juego otro tipo de soluciones que son las plataformas de intercambio.
en la que de alguna manera tendremos que tener sistemas que nos permitan compartir la información con diferentes sistemas que puedan emplear las empresas, porque yo al final puedo estar utilizando un sistema, otra empresa puede estar utilizando un sistema, por lo tanto mi sistema tiene que poderse adaptar al sistema que está empleando la otra empresa, ¿vale? Hay excepciones, ¿vale? Y como pongo ahí al final, con la boca pequeña, es borrador, ¿vale? Entonces al final esto no es la regla definitiva. Está claro que, como hemos visto al final, cuando salga, la obligatoriedad será para las empresas de más de 8 millones de euros. Por lo tanto, cuando se empiece a utilizar, posiblemente, pues muchas de las cosas pues irá mejorando, perfilando, adaptando, ¿vale? Porque el día a día, pues a lo mejor no es tan fácil como ellos estiman que pueda ser, ¿no? Pero de todas maneras sí que tenemos que ir teniendo claro esos pequeños aspectos a los que nos vamos a tener que ir adaptando, como por ejemplo lo que os decía antes, aceptación de rechazo, validar esa factura en menos de 4 días, obligatorio, y el pago entre 30 y 60 días, ¿vale? Excepciones, todo lo que son para consumidores finales, ¿vale? Es decir, si yo le vendo o yo le emito una factura a un cliente final, que no sea ni empresa ni autónomo, no estoy obligado a emitirle factura electrónica. Todas aquellas empresas con una facturación anual inferior a 400 euros, ¿vale? Y sectores específicos como bares, restaurantes, peluquerías, salones de belleza, aparcamientos, tintorerías, profesionales que presten servicios y no tienen por qué facturar electrónicamente cuando el importe de la venta no supere los 3.000 euros, ¿vale? Insisto, borrador. El borrador está vivo, entonces a partir de ahí pues van acoplando un poco de excepciones o sectores o actividades o tipologías que a lo mejor no tengan que sumarse a este tipo a esta ley, ¿no? En sí. Pero lo que tenemos que tener claro, y es fundamental, empresas, autónomos, vamos a tener que, sobre todo, adaptarnos a todo lo que es la ley antifraude y la ley Crea y Crece, ¿vale? Vuelvo a repetir, ley antifraude, obligatoriedad de utilizar programas informáticos para emitir facturas. Ese programa informático va a tener que estar conectado con Hacienda y Hacienda nos va a devolver un código QR que se va a incorporar dentro de la factura. Ese código QR es el registro de esa factura en Hacienda. A partir de ahí, ese programa informático me va a tener que permitir el emitir facturas con datos estructurados, lo que decía antes, XML, y una vez que entre la ley de la Crea-Crece de facturación electrónica, esa factura la vamos a tener que subir a una plataforma de Hacienda para que nuestro cliente se tenga que descargar esa factura de esa plataforma de Hacienda, ¿vale? Os pongo aquí un poco esto para que veáis que al final las leyes las llevan diferentes o los responsables de las normativas son diferentes, ¿vale? Como veis, al final, la ley de facturación electrónica, quien está detrás es el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Por eso también un poco lo que quieren con esta ley es que digitalicemos procesos, mientras que la ley antifraude, quien está por detrás es el Ministerio de Hacienda y Función Pública, ¿vale? Entonces, bueno, tener un poco claro esta parte. Entonces, ¿qué pasa ahora? Como os decía, pues ahora entran en juego, bueno, pues una serie de actores que a lo mejor no teníamos previstos, que son lo que son las plataformas de intercambio, ¿vale? Esas plataformas de intercambio las hay privadas y va a haber una solución pública de facturación electrónica, ¿vale? Lo que nos van a hacer esas plataformas es ayudar al intercambio de facturas con la plataforma de Hacienda. Como veis ahí, al final, una vez que nosotros compartamos esa factura sea descargada por el cliente diga acepte o rechace en menos de 4 días y a partir de ahí informe de la fecha prevista de pago, ¿vale? Si las empresas no cumplen con la norma que dice la ley, pues al final la agencia estatal va a crear un observatorio estatal de morosidad privada donde aquellas empresas que no cumplan
pues posiblemente no obtenga subvenciones o ayudas públicas. Por lo tanto, lo que también nos obliga un poco esto, de tal manera que, bueno, tengamos que cumplirla. Vale, entonces, plataformas. ¿Cómo sería hoy en día? Os pongo un ejemplo gráfico, ¿vale? Hoy en día, sin facturación electrónica, ¿qué hacemos principalmente? Pues nosotros tenemos un programa de gestión, en ese programa de gestión nosotros emitimos una factura, esa factura lo que la transformamos en PDF y principalmente hoy en día lo que estamos haciendo es enviando esa factura a través del correo electrónico para que la recepcione nuestro cliente, ¿vale? Cuando hablamos de la facturación electrónica, hoy en día ya sin la ley Crea y Crece, ya nosotros podemos anticiparnos, porque como os vengo diciendo, al final esto también va a requerir de que dentro de las empresas pensemos cómo estamos haciendo el trabajo y cómo podemos optimizar nuestros procesos. Vuelvo a insistir en lo mismo. Hay que informar de la aceptación y del rechazo de la factura y esa aceptación y rechazo de la factura tiene que ser en menos de 4 días. Por lo tanto, si yo a la hora de descargarme una factura, cuando entre la ley, tengo que aceptarla o rechazarla, tengo que de alguna manera cotejar que esa factura es correcta. ¿Y cómo cotejo que esa factura es correcta? Pues ahora mismo, pues a lo mejor lo estamos haciendo de una forma un poco manual, por lo menos por eso de alguna forma tenemos que pensar dentro de las empresas cómo podemos optimizar para cumplir con esos 4 días, ¿no? que nos dice la regla, ¿vale? En este sentido. Sin la ley, actualmente hoy podemos facturar a través de un programa de gestión, podemos automatizar esa facturación de tal manera que lo podamos ya dejar esas facturas en un sistema homologado por Hacienda, ¿vale? De tal manera que las facturas son totalmente válidas. Le podemos incorporar ya lo que es la firma electrónica ya a esas facturas y al mismo tiempo ya automáticamente lo que podemos hacer es ya enviarlas por correo electrónico, ¿vale? Eso ya se puede hacer de una manera totalmente automática hoy en día. Cuando entre la ley Crea y Crece o la ley de la facturación electrónica, como veis aquí, al final lo que van a entrar es esta P, ¿vale? Esta P son lo que se denomina las plataformas de intercambio, ¿vale? Estas plataformas de intercambio lo que va a hacer es que cuando nosotros facturemos a través de un programa de gestión, ese programa de gestión va a tener que los facturará en formato PDF, como estamos acostumbrados, porque también a lo mejor nos interesa adelantarle esa factura a nuestro cliente en PDF para que ella la pueda visualizar y pueda hacer el trabajo que tenga que hacer, pero vamos a tener que facturar en formato XML, ¿vale? Como los formatos que os comentaba antes. A partir de ahí, en función del volumen de facturas que nosotros tengamos, ¿vale? Lo que podemos hacer es la subida de esas facturas a la plataforma de Hacienda se pueden hacer manualmente, nos lo va a permitir, todo depende del nivel de facturas que tengamos, o si ese nivel de facturas que nosotros emitimos mensualmente es muy alto, pues entonces seguramente lo que tendremos que pensar es en una plataforma que lo que haga es que yo cuando facture lanzo a mi plataforma, la plataforma que yo estoy usando, para que esa plataforma automáticamente me suba las facturas a FACE B2B, que será la plataforma que Hacienda tenga para depositar las facturas que nosotros emitimos para que después nos la descargue nuestro cliente, ¿vale? Entonces, este proceso, esta P, todo depende del volumen de facturas que nosotros movamos, ¿vale? Al mismo tiempo, también depende de un poco de la causística o de la actividad que nosotros también empleemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros hoy en día, si yo ya trabajo con grandes corporaciones como Mercadona, Citroën, bueno, estas grandes corporaciones, esas corporaciones ya nos obligan a que nosotros le emitamos la factura a través de EDI o de las plataformas que ellos tengan y se las tengamos que subir a la plataforma, ¿vale? Que eso es un ejemplo también de facturación electrónica, ¿vale? Si yo, por ejemplo, soy una empresa que al final pues trabajo con ese tipo de empresas, trabajo con empresas más pequeñas, trabajo pues al final con empresas de Portugal, pues al final estas plataformas lo que me van a permitir es automatizar. ¿Por qué me van a permitir automatizar? Porque yo lo que voy a hacer es lanzar la factura la lanzo a esa plataforma y esa plataforma ya se encargará de subirme la Hacienda,
de subirme a la Hacienda Foral de Navarra, de subirme esa factura si es a Mercadona, ya se encarga ya ella automáticamente. Entonces, ahí es donde entra un poco en juego, en función de las necesidades que cada uno de nosotros tengamos, si necesito esto o no necesito este tipo de solución. Si mi nivel de facturación o mi nivel de emisión de facturas no es muy alto y no emito muchas facturas, posiblemente este actor nos lo omitamos. Pero sí que es verdad que al final yo cuando facture, emite la factura XML, voy a tener que subírselo a la agencia tributaria, a FACE B2B, esa subida la tendré que hacer manual. Cuando hablamos de recepción, pues hoy en día, ¿qué nos pasa? Pues hoy en día al final recibimos las facturas a través de un correo electrónico, esas facturas las descargamos o las imprimimos, las tenemos presentes y nosotros ¿qué hacemos con la información de esa factura? Es meterla dentro de nuestro programa de gestión pues para luego contabilizar y llevar el control, ¿vale? Hoy en día ya nos permiten, ya hay sistemas que nos permiten descargarnos automáticamente esas facturas del correo electrónico, ya nos permiten el generar un flujo de validación de esas facturas en las que nos permiten una toma de decisiones muy ágil, porque, por ejemplo, son capaces de poder cruzar un albarán, una factura, un pedido, con lo cual, si yo me entra esa factura, ya me lo cruza con el albarán que previamente tengo digitalizado, vemos que los importes coinciden, pues yo ya veo que esa factura está correcta, ¿vale? Es al mismo tiempo, esos sistemas ya están homologados por Hacienda, con lo cual puedo tener esas facturas ya totalmente digitalizadas y destruir lo que tengo en el correo electrónico o lo que me llega en papel y cuando venga Hacienda a hacerme una inspección es totalmente homologado, ¿vale? Y a partir de ahí, una vez cotejado, validado esa factura, pues meto toda esa información dentro de mi programa de gestión, ¿vale? ¿Qué va a pasar con la ley Crece? Pues, ¿qué va a ser? Pues mi proveedor lo que va a hacer es, me va a dejar las facturas en la plataforma de Hacienda y, como os dije antes, en función del volumen de facturas que yo reciba, me interesa hacerlo de una manera manual o me interesa hacerlo de una manera automática. ¿Cómo va a ser el sistema de esas facturas? Como os dije antes, te llegará como una especie de notificación, como hoy en día nos llegan cuando es una multa, cuando es algo de Hacienda, donde tendrás que de alguna manera acceder con tu certificado digital y una vez que tú accedes con tu certificado digital a esa plataforma de Hacienda tendrás que descargarte esas facturas, ¿vale? Una vez que nos las descargamos esas facturas, pues lo que decíamos, tendremos que aceptarlas o rechazarlas en menos de 4 días y paralelamente pues tendremos que comunicar la fecha prevista de pago efectivo, ¿vale? Eso es viable siempre y cuando pues, la cantidad de facturas que nosotros recibamos pues, no sea muy grande, ¿vale? No sea muy grande. Pero imaginaros ahora mismo que vosotros sois una empresa que trabajáis, pues una ferretería o cualquier empresa donde al final la cantidad de proveedores que tenéis es grande, enorme, y recibís muchas facturas de proveedores, pues al final lo que tenéis que pensar es un poco, volvemos otra vez a lo que son esos actores, esas plataformas de intercambio. ¿Qué va a hacer esa plataforma de intercambio? Esa plataforma de intercambio lo que está es constantemente conectado con la plataforma de Hacienda. Cuando me emiten unas facturas, esa plataforma comunica, lo que va a hacer es descargarme esa factura, me la descarga y a partir de ahí, una vez descargado, en ese formato XML me va a permitir también interpretarla porque me va a dar un visor para que yo la pueda ver en PDF y a partir de aquí, internamente, lo que tendremos que hacer es automatizar o mejorar o agilizar esos procesos para que yo, de alguna forma, acepte o rechace la factura y una vez que acepte o rechace la factura, indicando en el sistema, esa plataforma se lo vuelve a comunicar a la plataforma de Hacienda, ¿vale? Entonces, lo que entra ahora en juego son las plataformas de intercambio. Esas plataformas de intercambio serán necesarias para que os quedéis un poco con la idea, serán necesarias siempre en función del volumen de facturas que yo emito o en función de las facturas que yo recepciono. Lo que nos va a permitir es automatizar. Es muy importante que esas plataformas puedan trabajar entre diferentes plataformas, como os decía antes, porque la plataforma lo que va a hacer es decirte, una vez que reciba esa información, si te lo tiene que subir a formato factural, si te lo tiene que subir VL, si te lo tiene que mandar a la Agencia Foral de Navarra,
Entonces, ella misma ya se encarga de distribuir y de hacerle llegar esa información o esa factura a donde tenga que llegarla, ¿vale? Pues a Hacienda en este caso, por ejemplo. Y a la recepción, pues exactamente lo mismo. Ya ella misma se encarga de bajarte esas facturas para que tú puedas hacer esa toma de decisiones. Eso es con respecto a las plataformas privadas, ¿vale? Que ahí cada empresa será libre de utilizar aquellas que estén en el mercado. Cuando hablamos de públicas, ¿vale? Va a ser una plataforma gratuita. Se habla, por favor, y vuelvo a decir lo mismo. Son cosas que están en la norma, pero que aún hay que definirlas y hay que darle la forma necesaria, ¿vale? Se habla que será gratuita para todas aquellas empresas que emitan menos de 100 facturas al año, ¿vale? Todas aquellas empresas que a lo mejor facturen más o hagan más de 100 facturas al año, pues a lo mejor tendrán que incurrir en un coste. No lo sabemos, pero se comenta un poco eso, ¿vale? ¿Qué nos obliga o qué nos aporta esta solución pública de facturación? Para empezar, Facturai es el formato de los estructurados, ¿vale? Va a tener que menciones correspondientes al NIF del expedidor y al NIF del destinatario, ¿vale? Y la emisión y la recepción se realizará utilizando de formas de autentificación e identificación que permite la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ¿vale? Importante, muy importante, ¿vale? Esta plataforma también está diseñada y está pensada para que aquellas empresas o aquellos autónomos que por lo que sea no van a utilizar un programa de facturación y se tengan que amoldar a lo que es la ley Verifactu, la ley antifraude, nos van a permitir que podamos emitir una factura, como veis en la última línea, ¿vale? De tal manera que nosotros podamos, como hoy en día, porque hoy en día si alguno de vosotros utiliza FACE también nos permite generar facturas ya nosotros. Podemos dar de alta el cliente, podemos incluir ya también los artículos, los servicios, ¿vale? El importe, la base imponible, ¿vale? Cuando nosotros emitamos esa factura, lo que os decía antes, como hablamos antes, lo que se va a emitir es un código QR, que es la que va a hacer que quede registrada esa factura en Hacienda y va a poder ser firmada electrónicamente. A partir de ahí, una vez hecha esa factura a través de esa plataforma, lo que hace es lo que comentábamos antes. Lo que va a hacer es, se va a subir automáticamente a la plataforma de Hacienda para que mi cliente pueda después descargarse esa factura, ¿vale? Eso sí, aunque sea pública, como vemos aquí, y aunque pueda ser gratuita, al final va a tener que cumplir las mismas normas que venimos comentando, ¿vale? Disponibilidad y acceso, la aplicación estará accesible a través de la agencia tributaria, los formatos admitidos, se está hablando de Facturai, pero se está adoptando o se está ya valorando el poder adoptar el formato VL, como os decía, ¿vale? Tiene que poder operar entre otras plataformas, ya sea privadas, ¿vale? Y también debe informar sobre el estado de las facturas, aceptación, rechazo y pago, y al mismo tiempo también los 4 días que venimos comentando. Es decir, una vez que yo acepto la factura, tengo como máximo 4 días para aceptarla o rechazarla, ¿vale? Entonces, como veis, también va a haber soluciones o plataformas que de alguna manera nos permitan adaptarnos a estas leyes sin necesidad de gran inversión, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener claro, al final, nuestra comunicación a lo de las facturas, cliente-proveedor, proveedor-cliente, es yo emito una factura, esa factura vamos a tener que emitirla en formato XML, esa factura la vamos a tener que subir a una plataforma de Hacienda, ¿vale? Es de esa plataforma de Hacienda, mi cliente la va a tener que descargar. Una vez que la descargue, va a tener 4 días como máximo para aceptarla o rechazarla. Una vez aceptada o rechazada, pues lo que tendremos que hacer es indicar la fecha prevista de pago y como veis ahí, como máximo, se está hablando de 60 días, ¿vale? Esto es un poco la clave de toda esta norma, ¿vale? Nada, lo que decía, va a entrar un poco en juego ahora mismo todo lo que son las plataformas, ¿vale? Es decir, al final tenemos que ir pensando un poco
qué necesidades o qué soluciones vamos a tener que ir implementando en nuestras empresas. Yo me voy encontrando en muchas empresas, por ejemplo, actualmente, aún a día de hoy, que, por ejemplo, el tema de la facturación, pues no lo están haciendo a través de sistemas que puedan estar válidos. Tenemos que ir pensando en ver si realmente a lo mejor necesitamos un programa de gestión, un RP, que nos permita adaptarnos a realizar esas facturas a través de un programa que esté homologado, ¿vale? Que esas facturas, al final, ese programa también nos permita el que de alguna manera ya nos generen ese código QR. Por lo tanto, tenemos que ir pensando un poco en ver si realmente nosotros estamos adaptados o no estamos adaptados, y esa es la primera parte de todo esto, porque a partir de ahí, después lo que tendremos que ir pensando es cómo hacemos que nuestro trabajo diario sea lo más efectivo posible, y ahí es donde entra un poco en juego, en función de lo que os decía, de la carga de documentos que manejamos, tanto de salida como de entrada, es si vamos a necesitar utilizar la plataforma pública que nos pone la agencia tributaria para nuestro uso, como una plataforma privada que lo que nos permita es automatizar y agilizar un poco el proceso, ¿vale? Entonces, nada, esto es un poco en este sentido. Si tenéis alguna duda, algo que queráis preguntar, algo que queráis profundizar un poco más, lo ponemos y lo comentamos. Si alguien tiene una duda, puede comentarlo ahora o escribirlo por el chat, si prefiere. No hay ninguna, ¿no, Jorge? No, en principio no, puedes continuar si quieres. Venga, pues nada. Viendo un poco que al final las empresas nos tenemos que adaptar a este tipo de soluciones, nos gustaría también comentaros un poco la palanca que tenemos con respecto a lo del tema del kit digital, ¿vale? No sé si alguno de vosotros ya lo habéis utilizado o estáis un poco pendientes de utilizarlo, pero creemos que puede ser una alternativa muy interesante para podernos aprovechar de ella a la hora de ver si realmente necesitamos incorporar alguna de estas herramientas para adaptarnos. Entonces, creemos que puede ser interesante que valoréis esta posibilidad de tal forma que os permita ayudaros a hacer esa inversión, ¿no? El kit digital al final es una herramienta que ya lleva bastante tiempo ya, se han empleado, lo han aprovechado empresas pues para diferentes hitos, porque al final lo del kit digital nos permite poder invertir en páginas web, nos pueden permitir en redes sociales, nos permiten gestión de procesos, gestión de clientes, facturación electrónica, ciberseguridad. Por lo tanto, en función de cómo vosotros veáis las necesidades que tiene vuestra compañía, vuestro proyecto, vuestra empresa, vuestro negocio, ¿vale? Creo que es interesante que investiguéis un poco más en este sentido, porque os puede ayudar, si en este caso necesitáis la implantación de un programa de gestión, pues os subvencionan esa implantación, ¿vale? Si necesitáis adaptaros pues, a la factura electrónica, pues hay un hito que os permite lo que es la factura electrónica. Entonces, aprovecharlo, ¿vale? Aprovecharlo porque realmente puede ser una palanca interesante pues para que nuestras empresas de alguna manera pues se actualicen. Actualmente ya estamos en lo último del kit digital, pero para empresas del segmento entre 0 y 3 empleados aún sigue estando abierto, que son esos 3.000 euros que veis ahí, ¿vale? Y ya lo que son empresas, ya estaría cerrado para que son empresas entre 10 y 50 y empresas entre 3 y 10 empleados, ¿vale? Pero sí que empresas o autónomos que estén entre 0 y 3, aún hay fondos para ello y se pueden emplear esos 3.000 euros, que es el famoso también de esos 3.000 euros,
pues se puede emplear 1.000 euros para lo que es el ordenador si necesitaseis actualizar un poco los dispositivos que tenéis, y tenéis otros 2.000 euros para todo lo que es en soluciones, ¿vale? O si de alguna razón tenéis ya tenéis algún ordenador y queréis emplear esos 3.000 euros para lo que es todo en soluciones, también sería viable. Ver un poco, analizar un poco todo el tema del kit digital, porque, bueno, insisto, creo que puede ser una herramienta que os pueda ayudar un poco a adaptaros pues bueno, a lo que se nos avecina. La realidad es esta. Nada, si tenéis alguna Muy bien. duda, alguna pregunta, algo que queráis, de verdad, estamos aquí para lo que consideréis. Gracias, Ignacio. Si alguien tiene una duda que quiera comentar, está abierto el turno. De todas formas, en la web que he dejado en el chat tenéis toda la información y ahora Ignacio pondrá sus datos para que si tengáis alguna duda y queráis consultar algo, podéis hacerlo también de manera directa con él. Ahí lo estoy viendo en pantalla y en el chat tenéis la información de Diputación, en la página web donde estará también esta información y otros webinars que hemos tenido y alguna presentación. Pues, sin más, quiero agradeceros a todos por su asistencia y quiero agradecer a Ignacio el tiempo dedicado al día de hoy al webinar. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias a vosotros. Gracias a todos por participar. Que tengáis un buen día. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Ay,